aceptar amparos o interponer amparos. A ver, los amparos no los interpusimos, o sea, nosotros, los ministros o ministras. Los amparos pues, los interpusieron, sí, muchos casos jueces, juezas, secretarios de estudio y cuenta, magistrados, magistradas, que sintieron vulnerados totalmente sus derechos y que tienen el derecho de ampararse. Esto es bien importante y qué bueno que me lo preguntas, porque se tiene la impresión que la Suprema Corte, un ministro, una ministra o la ministra presidenta tiene la facultad o el poder de instruir o de revocar una suspensión o de instruir que un amparo vaya en un sentido o en otro. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, martes 21 de enero, vamos con información pregoneros porque así se justifica el ministro Javier Lainez Potisek en entrevista con Joaquín López Dóriga. No hay boicot, los amparos no los pusimos nosotros. Vean nada más el cinismo, mis estimados amigas y amigos pregoneros, son unos sinvergüenzas. Obviamente, mis estimados amigas y amigos pregoneros, así lo niega. Esto fue lo que dijo el ministro Javier Lainez: niega frenos a la elección judicial y que ministros tengan algún tipo de privilegios. El no obedecer una suspensión puede ser un delito, dice el tremendo sinicazo, el ministro Javier Lainez, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Por eso urgía esta reforma al Poder Judicial y ahora boicoteando con todo, tratando de frenar a como dé lugar este proceso de elección judicial. Así pues cínicamente lo confiesa, lo dice Javier Lainez ante Joaquín López Dóriga en esta entrevista. Solitos se hunden estos ministros y Norma Piña. El 16, ¿sí? Ministros y ministras de la Corte tuvieron el primer contacto con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y con la consejera jurídica de la presidencia, y ahí fueron 3 ministros, la presidenta Norma Piña, creo que son los integrantes del consejo, el equivalente a un consejo de administración, Norma Piña, Javier Lainez y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Primero le voy a preguntar, muchas gracias al ministro Lainez por contestarme, porque le quiero preguntar, ¿por qué fueron y de qué hablaron? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Gusto saludarte. De hecho, esta reunión es en seguimiento, o así lo veíamos nosotros, en seguimiento de una primera comunicación, Joaquín, que la presidenta Norma Piña tuvo con la secretaria de Gobernación en diciembre, una vez aprobado el presupuesto de egresos de la Federación. En esa comunicación se le manifestó a la secretaria de Gobernación pues una gran preocupación por el monto del recorte efectuado al Poder Judicial, bueno, a todos, pero fundamentalmente al Consejo de la Judicatura, que es, cuando hablamos de Consejo de la Judicatura, hablamos pues, de todos los tribunales y juzgados del país, ¿sí? Y también un recorte importante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y manifestó la inquietud o la preocupación más bien de que este recorte o no solo propiciara toda una serie de cancelación de programas importantes para ambos órganos, pero pues, sobre todo la afectación a la nómina de estos órganos. Entonces, se acordó de que en este año, 2025, habría esta reunión y por eso se hizo esta reunión para ver este tema de la reducción presupuestaria. Desde luego a la señora secretaria de Gobernación y a la consejera les interesaba además ver el tema de algunos fideicomisos y adicionalmente aquí nos plantearon lo de esta decisión del comité de evaluación de la Corte de acatar la suspensión que dio un juez y no seguir con el procedimiento de evaluación de los candidatos del Poder Judicial. Sí. Fueron los temas
Y esa fue la razón. Bien, la presidenta dijo al día siguiente, 17 de enero, que habían ido a pedir más dinero. Bueno, efectivamente, el planteamiento sí fue la necesidad de una autorización, de una ampliación presupuestaria para que pueda, sobre todo el Consejo de la Judicatura, no afectar derechos de los trabajadores. Con un recorte de la magnitud como la que tuvo el Consejo, no hay manera de no afectar. Ya olvídate la cancelación de cualquier programa capacitación o de becas o incluso, digo, de mantenimiento de edificios o de seguridad o construcción, todo eso, pues lógicamente está totalmente cancelado, tanto en el Consejo como en la Corte. Sino que fuera de esos conceptos, pues lo que llamamos capítulo 1000, es decir, el capítulo de remuneraciones, no había manera de no afectarlo por más recortes de austeridad que establecieras. Entonces, eso fue lo que planteamos. O sea, sí sería necesario una adecuación, una ampliación presupuestaria a lo largo en este ejercicio para que efectivamente no se afecten los derechos de nadie. Ahora, la presidenta Sheinbaum dijo ese día 17 que algunos ministros, ¿sí?, están utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección al Poder Judicial y que han hecho 3 acciones en contra de la reforma constitucional. 1, aceptar o interponer los amparos para que no se cobre el recurso de los fideicomisos. 2, interrumpir los trabajos de la Comisión del Poder Judicial. Y 3, la tercera forma es que al disminuir el presupuesto del Poder Judicial, sí, dice, quieren ustedes disminuir las prestaciones a los trabajadores. Y una vez más dice, la Corte o la Presidenta y algunos ministros están actuando contra la reforma al Poder Judicial. Ministro. Muy bien. La primera, aceptar amparos o interponer amparos. A ver, los amparos no los interpusimos, o sea, nosotros, los ministros o ministras. Los amparos pues, los interpusieron, sí, en muchos casos jueces, juezas, secretarios de estudio y cuenta, magistrados, magistradas, que sintieron vulnerados totalmente sus derechos y que tienen el derecho de ampararse. Esto es bien importante y qué bueno que me lo preguntas, porque se tiene la impresión que la Suprema Corte, un ministro, una ministra o la ministra presidenta tiene la facultad o el poder de instruir o de revocar una suspensión o de instruir que un amparo vaya en un sentido o en otro. Yo entiendo que las estructuras jerarquizadas de la administración, así son y así deben de ser, sea difícil de entender por qué la Corte no puede decir, no, juez, quita tu suspensión. Pero entenderás, Joaquín, que para nosotros, pues lógicamente, eso es el respeto a una decisión de un juez, y es cierto que puede estar mal, definitivamente, pero entonces hay que impugnarla. Se tienen que usar los mecanismos de impugnación, unos irán a colegiado, otros incluso llegarán a la Corte para revocar, por ejemplo, en su caso, una suspensión o un amparo mal concebido. Eso es lo que no hemos podido transmitir. Por eso se nos achaca esta mala fe de decir los propician o los interponen o los aceptan. Dice, se acepta una demanda, ¿no? De controversia o de amparo. Bueno, es que se tienen que aceptar, ¿no? Eso en el primer punto. Entonces dijimos, hay que interponer, porque interpongan los medios de defensa y así es como funciona el Estado de Derecho. ¿Sí? Y después, digamos, lo de entorpecer el trabajo de nuestro comité de evaluación. Bueno, ahí pasó algo así similar. ¿Qué pasa? Al comité de evaluación, bueno, a los 3 comités de los 3 poderes, les llega una suspensión de un juez que dice detengan el procedimiento. Desde luego ya sabemos, el Poder Ejecutivo y el Legislativo dijeron no haremos caso, pero nuestro comité atendió esa suspensión y dijo, quiero decirte, Joaquín, que para
digo, un abogado lo sabe, ¿eh? El violentar, el no obedecer una suspensión puede ser incluso un delito, ¿no? Por eso pues, se consideran que deben de atenderse, insisto, pero luego pues se pueden impugnar. Entiendo que esta de nuestro comité ha sido impugnada, entonces hay que resolver rápido para ver cuál es, si se revoca o no se revoca esa suspensión. Pero otra vez, nosotros no podemos decirle al comité, no le hagas caso al juez, ¿no? O hablarle al juez y decir, o al tribunal colegiado, revócales esa suspensión. Eso es lo que parece difícil de entender. Entendemos perfectamente que se nos diga que estamos, o sea, que se obstaculiza por esta suspensión los trabajos de nuestro comité, afectando a los candidatos que se inscribieron acá. Es cierto, eso pues no puedo negarlo, ¿sí? Bien. Pero eso es esa es la situación y en ese punto estamos. Y por último, disminuir, digamos, los derechos, la protección de los trabajadores, manteniendo nuestros... O las de los ministros, dijo la presidenta. Exactamente, los privilegios de los ministros. Joaquín, nosotros ya nos acatamos totalmente, desde que enviamos nuestro presupuesto, viene una disminución de más de 46 o 48% para ministras o ministros, salario y prestaciones. Y además, 13 categorías en la Suprema Corte, pues también han sido afectadas y todos esos que son el equivalente a más o menos a 310, 320 trabajadores, que son nuestros secretarios de estudio y cuenta, los que proyectan, los que hacen nuestro trabajo en la ponencia, todos han tenido una disminución salarial y en prestaciones. Entonces, no es que mantengamos, no, es que la lectura fue, porque lo mismo en un Twitter nos puso la ministra Lenia Batres, es que mantienen sus privilegios y entonces hay que afectar abajo, ¿no? De verdad es totalmente inexacto. Creo que hay ojalá que los asesores de la señora presidenta, o sea, le expliquen con la verdad y decir, esto es lo que ya hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, no estamos conservando ningún privilegio y sí afectando hacia abajo. Es que simplemente la disminución de los tabuladores, pues es una cascada, ¿sí? Pues se entiende que vaya la disminución y que impacte no solamente a ministros o ministros o consejeros y consejeras, en fin. Bien. Por último, ministro Lainez, el hecho de que el comité de evaluación por esta acción legal no esté haciendo vamos a decir, los exámenes, ¿sí? Exacto. No impide que personal del Poder Judicial acceda a los nuevos cargos con base en esta reforma y existe la posibilidad de que bueno, ya no porque ya están los plazos, pero luego ya hacen lo que quieren, que puedan ingresar por el Poder Legislativo o por el Judicial. Mira, Joaquín, ahí lo que tenemos conocimiento es que muchos de los miembros del Poder Judicial que sí se fueron digamos, optaron, ¿no? Por sí participar, lógicamente no solo se inscribieron, los que ya son jueces y magistrados van en automático a la boleta. Tienen el denominado paso automático, para ellos no hay ninguna afectación porque estarán en las boletas, ¿sí? En su caso, serían aquellos que son externos, que no son jueces, que no son magistrados y que se hubieran inscrito con nosotros. En general, lo que hizo la gente, por lo que sabemos, yo tengo muchos conocidos que eso hicieron, me pidieron consejo y le dije, háganlo, es que se inscribieron en los 3. Sí, lo cual está permitido, ¿no? Se inscribieron no solo en nuestro comité, no. Por lo tanto, no obstante, Joaquín, no puedo tampoco señalar que no pasa nada. Pues sí habría afectación de no reanudarse estos trabajos para quienes no, digamos, no son jueces, no son magistrados y que solo se inscribieron en nuestro comité. Bien, Javier. Gracias, ministro.